Bueno, en este video vamos a ver cómo calculamos la distancia de un punto a una recta. Si se fijaron en esa recomendación de videos que les dimos, no había ninguno que explicara eso, porque de hecho la mayoría de los que se encuentran parten directamente de una fórmula y la idea en realidad es construir esto, o sea, hacerlo de manera constructiva sería hacer paso por paso, razonando cómo podemos llegar, porque hasta llegados a este punto tenemos todas las herramientas para ver cómo calculamos la distancia desde un punto a una recta. Dos palabras para ver que todos entendamos lo mismo de qué hablo cuando hablamos de distancia. Tomé el ejemplo que tienen en la guía, en la página 4, el primer ejemplo cuando empieza a hablar de distancia de un punto a una recta. En este caso tenemos el punto menos 3, 4. Voy a ir haciéndolo a la par gráficamente. Y cuando les piden un ejercicio, en realidad el gráfico no tiene por qué preceder a lo analítico, podría ser al revés. El gráfico podría servir después al final para verificar. Acá, para que se entienda, voy a hacerlo en simultáneo, lo analítico y lo gráfico. Bueno, quiero calcular la distancia de este punto P, de coordenadas menos 3, 4, a la recta menos 2x más 3y igual a 6. Vamos a graficar la recta para ver a dónde está esa distancia, de qué me hablan cuando me hablan de distancia de un punto a una recta. Si quisiera graficar una recta, tienen todas las formas que vimos, que hicimos en el repaso. Por ejemplo, despejarla ahí llevarla a su forma explícita y graficarla a través de la pendiente y la ordenada al origen, es una posibilidad. Acá a mí me sería más fácil mirarle las intersecciones con los ejes, lo voy a hacer así. Corte con el eje X, hago que la Y sea 0. Y fíjense, menos 2x igual a 6, ¿qué me queda? Que X tendría que ser menos 3. O sea que esta recta está cortando al eje X en menos 3. Corte con el eje Y, necesito que la Y valga 0. Si hacemos, al revés, perdón. Corte con el eje Y, necesito que la X valga 0. Si hacemos que la X valga 0, me queda 3Y igual a 6 y por ende Y igual a 2. O sea que es una recta que corta el eje Y en 2. Con 2 puntos me alcanza para determinar la recta. Voy a trazar la recta aproximadamente. Bueno. Esa es la recta R. Yo acá estoy nombrando las rectas con minúscula y los puntos con mayúscula. Este es el punto P. Bueno, quiero saber cuál es la distancia de acá a acá. ¿Qué significa saber la distancia? Buscar, hallar la distancia de este punto a esta recta. Es encontrar la longitud de un segmento que represente esa distancia. Ahora, ¿cómo se toma esa distancia para que sea efectivamente una distancia? Esa distancia tiene que ser mínima. Entonces, si yo trazo un segmento de acá a acá, imagínense que tomo este punto de la recta, o sea, un punto aleatorio de la recta, y trazo esa distancia, y probablemente no sea mínima. ¿Qué necesito conseguir para que esa distancia sea la mínima? O sea, si me pongo a trazar segmentos desde P hasta la recta, de todos ellos, ¿cuál va a ser el que tenga la mínima distancia a la recta? O sea, el menor de los segmentos, el de menor longitud. Bueno, espero que la respuesta de ustedes haya sido el que sea perpendicular a la recta. Entonces, para encontrar ese segmento perpendicular, lo que voy a hacer primero es encontrar una recta perpendicular a la recta que pase por el punto P. Después nos ocupamos de cómo obtener la longitud de este segmento, pero si consigo una recta perpendicular, ya tengo hecha la mitad del trabajo. Entonces, en el punto A, de esa serie de preguntas que tienen ustedes para ir guiándolos, para encontrar la fórmula de la distancia, les piden que hallen la ecuación de una recta perpendicular a R que pase por P. ¿Por qué? Por eso que acabamos de decir, porque la perpendicular es la única que me va a garantizar que esa distancia sea mínima.
¿Cómo hallamos una recta perpendicular a una recta dada y que pase por determinado punto? Bueno, eso lo vimos en el repaso. Vimos que la pendiente tenía que ser opuesta e inversa a la pendiente de acá, que dicho sea de paso no la habíamos calculado, así que calculémosla ahora. Yo no la calculé, quizás ustedes sí, lo hicieron primero. A ver ahí, si se ve un poquito mejor. Disculpen la inexperiencia. Si expreso ahí en función de x, tengo 6 más 2x sobre 3, que sería 2 más 2/3 de x igual a y. O sea que la recta que me dieron tiene pendiente 2/3. Si yo quiero una recta S que sea perpendicular a R, ¿qué pendiente tiene que tener? Opuesta e inversa de esta, que sería menos 3/2. ¿Y qué condición tiene que tener? Pasar por el punto P, o sea, de las infinitas rectas perpendiculares que hay a R, a mí me interesa la que sea aquella que pase por el punto P, de coordenadas menos 3, 4.